¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la decimosegunda clase del segundo parcial para los alumnos de segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren bastante bien. En la clase de hoy ya vamos a dejar de lado un poco la parte de las unidades de concentración y vamos a ver el tema de ácidos y bases, aunque en realidad, si nosotros analizamos desde una perspectiva, los ácidos y las bases o las disoluciones que se preparan de los ácidos y las bases son un tipo de mezcla, así que prácticamente estamos viendo lo mismo, pero vamos a analizar otro tipo de fórmulas que son el conjunto de ácidos y bases, pero pues ya llegaremos a eso, ¿sale? Vamos a ver. Entonces, ácidos y bases. Para empezar, ¿qué es un ácido? Bueno, el ácido, como nos dice, viene del latín que es acidus, que significa agrio. Es un compuesto que cuando se disocia en agua, perdón, produce iones hidrógeno o protones H positivo, así es como se escriben H positivo, son protones o iones hidrógeno. Y un ion negativo correspondiente, eso es en este caso cuando nosotros tenemos un ácido, ¿sale? Y bueno, como ejemplo, pues por ejemplo el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico o inclusive uno más débil como el ácido, híjole. Bueno, el ácido fosfórico es el que está en los refrescos, por ejemplo. El ácido clorhídrico es el ácido muriático, el que se usa para limpiar cosas en bajas concentraciones porque es corrosivo. O ¿cuál es el que les iba a decir? Bueno, ahorita me ha de volver a la mente. Y nosotros también tenemos las bases, que son no me acuerdo, bueno, bases, sustancias que presentan propiedades alcalinas. Es justamente lo contrario de un ácido. Una base es lo contrario de un ácido. Ahorita vamos a ver la escala de pH. Son sustancias que sí, cuando se disuelven en agua, forman iones hidróxido, que es un OH. ¿Se acuerdan de eso del OH? Que nosotros hablamos de los hidróxidos en nomenclatura y también inclusive en las clases antepasadas de normalidad con un catión correspondiente. El catión correspondiente es el ion hidróxido. O sea, perdón, el ion hidróxido es el anión. El catión correspondiente es el metal que se combina con el ion hidróxido. ¿Ok? Bueno, eso es una base. La característica principal que tiene, como les dije en un inicio, es que es el contrario de un ácido. Tiene un sabor muy fuerte, digamos, una base. Un ejemplo muy claro es la leche de magnesia. No sé si alguna vez ustedes se han enfermado y les han dado a consumir leche de magnesia, le dicen, que en realidad es una base. Es un compuesto formado por hidróxido de magnesio. Eso es la leche de magnesia. ¿Sale? Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahorita? Bueno, primero vamos a hablar un poco de este señor. Lo que pasa es que este señor en 1903, si no me equivoco, Svante Renius, no sé francamente cómo se conoce a Svante, no sé. Bueno, este señor, a Renius, nosotros le atribuimos el hecho de, bueno, en 1903 él ganó el Premio Nobel de Química por sus atribuciones respecto de las disoluciones. Lo que ocurre es que en 1830 aproximadamente, bueno, más o menos, otro señor, que es Michael Faraday, decía que en disolución, o sea, cuando tenemos agua con otro compuesto, se separan los compuestos y tenemos iones. Entonces él lo predijo y Svante Arrhenius comprobó esa teoría. Por eso es que le dieron el Premio Nobel de Química. Este señor decía que cuando tú tienes un ácido, el ácido se separa en sus compuestos principales y estos dos es lo que le da las propiedades ácidas a la disolución. Fíjense en este caso. Vamos a hacer un pequeño diagrama aquí. Por ahí. Vaya para que se alcance a ver. ¿Sale? Ok, déjenme, me paso a la tabletita. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, déjenlo, lo voy a escribir directamente con este. Aquí. Incrementa la concentración de iones sin H positivo, así de esta forma, aumenta la concentración de iones cuando, cuando se coloca en disolución acuosa. ¿Qué es lo que nos dice esto?
Déjenme, se los muestro con una reacción, digamos. Digamos que en este caso tenemos el HCl, ujú, y este HCl nosotros lo vamos a dividir, digamos, que es en hidrógeno más cloro. Ahora, aquí viene justamente la definición. Este es el H positivo que les estaba, bueno, ya está ahí el nombre, pero este es el ion. En este caso se comporta como un catión. Ujú. Y este que tiene carga negativa es el anión. Ahora, estos cuando se están disolviendo o disociando por completo, digamos, en el agua, este en específico es lo que le da las características ácidas a dicha disolución. Por eso es que nosotros decimos que cuando se combina un ácido con el agua, entonces este se separa por completo, por así decirlo, ¿sale? Se separa por completo y esto es lo que le da las propiedades ácidas a los compuestos, bueno, a los compuestos que tengan un ácido por el hidrógeno. Por eso les dije en un inicio que no sé si se acuerdan que cuando veíamos nomenclatura les decía que si el hidrógeno está adelante de la fórmula significa que es un tipo de ácido y justamente es lo que les estoy explicando otra vez. Algo que deben recordar al respecto de esto es que lo único que quiero que ustedes entiendan al respecto es cuáles son los ácidos. Son los que tienen hidrógeno en un inicio. ¿Por qué son ácidos? Porque le das esas propiedades, valga la redundancia, ácidas, o como se los dije en la definición anterior, les da esas propiedades agrias a los compuestos. ¿Por qué? Porque al disolverse se separan, o sea, cuando se combinan, cuando se hace una disolución acuosa, me explico aquí, esto sería como AC. Digamos que el H, aquí no estoy poniendo el agua, pero estamos implícito que ahí está combinando el agua. Entonces, AC, que es disolución acuosa, esto también sería AC y esto también sería AC, que todo está en disolución acuosa. Estamos suponiendo que aquí, dentro de este recipiente, está el HCl combinado con el agua ya, ¿ok? Pero el agua no la estoy escribiendo porque aquí lo que me interesa es que vean el ácido clorhídrico. Entonces se está separando por completo y al separarse le quedan los iones hidrógeno, digamos que dentro de esta parte están los iones hidrógeno ahí volando y esos, bueno, suspendidos, digamos, porque es una disolución, y esos iones hidrógeno, perdón, es lo que le da las propiedades ácidas al compuesto. De hecho, lo que pasa es que justamente por las definiciones anteriores, por así decirlo, digamos que también les daban esas propiedades electrolíticas, o sea que cuando se hacía pasar una corriente eléctrica a través de este tipo de compuestos, bueno, a través de una disolución hecha por ácido con agua, puede ser o no que tenga o que pueda pasar la corriente, que en realidad eso pasa más con una sal, por ejemplo, con la sal, cuando pasas una corriente por el hecho de los cationes, puede pasar a través de él la corriente eléctrica. Justamente eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y por eso es que ganó el premio Nobel a este señor. ¿Por qué? Porque es una forma también de redactar las reacciones químicas. Así es como nosotros podemos identificar las reacciones químicas, ¿sale? De esta forma. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, bueno, esto es según Arrhenius, ¿eh? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una disolución básica? Vamos a ver. Bueno, antes creo que, bueno, les voy a explicar con otra reacción para dejarlo un poco más claro. Lo que pasa es que acá arriba no le di por sentado el hecho del agua. Vamos a escribirla otra vez. Digamos que sería el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico está en disolución acuosa porque se está combinando con el agua. Y el agua en este caso pues está en estado líquido. Produce. Ahora, en este caso, cuando nosotros tenemos este tipo de reacción, se produce el H3O. ¿Qué es el H3O? Verán, el H3O no es más que un ion, de hecho este tiene una carga positiva. A este compuesto, por así decirlo, que es un ion en realidad, se le llama ion hidróneo. ¿Por qué? Porque fíjense lo que está ocurriendo. Se está combinando un hidrógeno, porque recuerden que esto se separa. H positivo más cloro. Ajá. Se separa y se está combinando con la molécula de agua. Entonces se está agregando este hidrógeno a esta molécula de agua, formando el ion hidróneo. Justamente es lo que les estoy intentando explicar. Más el cloro, por supuesto. Sería Cl2, creo que no. Como está en ion, no lleva el 2, no es cloro molecular, simplemente es AC. Cloro, ion cloro, o en este caso un anión de cloro.
y queda de esta forma la reacción, ¿ok? Así es como nosotros expresamos entonces justo lo que les estaba diciendo hace un momento, que cuando nosotros disociamos o combinamos un ácido con el agua, se separa el hidrógeno, se convierte en un catión el hidrógeno, y el catión se puede combinar con el agua para formar un ion hidróneo, más un anión correspondiente, que en este caso sería el cloro, que es el anión, ¿sale? Que es lo mismo que les había explicado arriba. Nada más lo que ustedes deben de entender es que el hidrógeno en este caso es lo que le da las propiedades ácidas a los compuestos. Más adelante, cuando yo hable de la fórmula que vamos a utilizar, van a ver por qué me estoy regresando tanto, por qué estoy explicando tanto esta parte. ¿Ok? Bueno, ya dejando clara esa parte, vamos a hablar ahora de las bases. Recordarán que, bueno, prácticamente es lo mismo. ¿Dónde lo escribo? Vamos a ponerlo aquí. Ay Dios. Incrementa una base. Incrementa la concentración de iones OH, lo voy a poner completo, OH, paréntesis, negativo, bueno, no lo puedo poner, pero no lo puedo poner con exponente, pero se refiere al exponente, órale, incrementa la concentración de iones OH, cuando se coloca en una disolución, bueno, pues sí, cuando se coloca en una solución acuosa. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa entonces? Solución... Ay Dios. Ahí está, solución acuosa. ¿Qué es lo que pasa con una base? O sea, es lo mismo. Tú tienes un compuesto. Vamos a ponerlo con amarillo. Tú tienes un compuesto que tiene, por ejemplo, el clásico, que es el hidróxido de sodio. Entonces, el hidróxido de sodio se puede separar en sus iones, en este caso, que es el sodio, que este es el catión, más el OH, que en este, fíjense que pongo en exponente el negativo, que es el anión. Este es el anión y este es el que le da las propiedades básicas a las bases. O sea, en este caso lo que le está dando la propiedad de base a la base, ¿verdad? Valga la redundancia, es el OH, o sea, el anión. Es diferente comparado con lo que ocurre con los ácidos. Eso es lo que yo quiero que ustedes entendieran, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que pasa, por así decirlo, cuando nosotros lo combinamos con agua, perdón, por así decirlo? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el compuesto, por así decirlo, mm, se está combinando también. O sea, ocurre lo mismo que la reacción que habíamos visto hace un momento. Pero bueno, no puede ser igual porque realmente el compuesto es completamente diferente. Entonces no puede ser lo mismo. Pero digamos que, déjenme les muestro. Esto está en disolución acuosa. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que sigue estando en disolución acuosa. Y que a pesar de que esté en disolución acuosa, o sea, significa que esto está combinado con agua, no necesariamente, no se forma como tal, como en el otro, como en el ejemplo de arriba, no se forma un ion hidróneo, no. En este caso simplemente los OH, digamos que están ahí disueltos, y esas propiedades que están así disueltos es lo que le da las características básicas al compuesto. De hecho, es por eso que este es más fácil que pueda transferir energía, ¿ok? Cuando se disuelve una base es más fácil que pueda transferir energía a través de la disolución, ¿va? Entonces, en términos simples, por así decirlo, déjenme ver que siga grabando, sí. Eso es lo que nos explica la teoría de ácidos y bases de Svante-Arrhenius, ¿sale? Ahora, al final de cuentas, cuando nosotros estemos hablando de ácidos y bases, yo quiero que ustedes entiendan basados en esta escala. ¿Qué es lo que nos dice esta escala? Simplemente qué es un ácido, qué es una base y qué es lo neutro, ¿ok? Un ácido es, por ejemplo, el ácido que tiene una batería, el ácido que tenemos en el estómago. El ácido, dato importante, el ácido que tenemos en el estómago es una disolución combinada con agua y ácido clorhídrico, ¿sale?
Eso sería un ácido. El limón, el refresco, el vinagre, esos son, inclusive el café son ácidos. En el centro nosotros tenemos el agua. El agua es neutro, no es ni ácido ni es básico. ¿Ok? Si ustedes escuchan, es que esa agua es neutra, es básica y es... eso es una mentira, los están estafando. No existe el agua, o bueno, sí existe, pero no sirve para nada. El agua alcalina o agua muy básica. No sirve para absolutamente nada, nada más les están intentando vender agua más cara. Y el agua debe de ser neutra, o sea que no debe de ser ni ácida ni básica. Se recomienda que sea neutra, aunque en realidad aquí en el agua purificada que todos consumimos está entre 7.5, casi ya tirándole a 8, es más o menos el pH que manejamos en el agua corriente que nosotros consumimos. Pero eso no importa, en realidad no les hace absolutamente nada. Y de ahí tenemos o pasamos a lo básico, que es lo alcalino. Lo básico tenemos, por ejemplo, la sangre, que es 8, las tabletas para el estómago, como los TOMS, les dicen que son pastillas para la acidez estomacal, están en 10. El cloro está en 13, fíjense. El cloro, de hecho, las bases tienen una característica muy interesante, es en su, ¿cómo decirlo? En la forma en la que las tocas. Cuando tú tocas una base se siente como jabonosa, como si se te resbalara entre los dedos. ¿Alguna vez han tocado el cloro? El cloro sería, por ejemplo, un claro ejemplo de una base, porque el cloro, recordarán como la clase pasada que les explicaba un ejemplo, que es hipoclorito de sodio, si se dan cuenta por el sodio que se está disociando por completo, o sea, se está separando en la disolución y por eso le da las propiedades básicas que son de 13, ¿sale? Y por ejemplo el destapacaños, que también es un 14, es muy fuerte. El destapacaños sería, creo que tiene hidróxido de sodio, así que pues estamos hablando de lo mismo, ¿sale? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan al respecto de esto. No, no está, bueno, sí es importante que entiendan cuáles son las bases de un ácido y una base de la explicación de Renew. Sí es importante. Pero ya ustedes en la realidad, no, eso no les sirve de mucho. Lo que me interesa que ustedes conozcan es qué utilidad tiene. Ustedes se darán cuenta que en realidad los ácidos y las bases tienen una utilidad muy grande en su vida cotidiana. Debes de saber qué consumir porque luego te hace daño. Por ejemplo, sabes que el café está como en 5. Ustedes saben que si nosotros consumimos demasiado café, puede causarnos una pequeña irritación. A las personas que son más sensibles de su estómago les puede causar una pequeña irritación. Es justamente por la acidez que se maneja del café puro. La leche, de hecho, también es un poquito ácida. De hecho, entre 5 y 6 tenemos el refresco también, que es por el ácido fosfórico que contiene, que es un ácido débil, pero aún así, este, alcanza, digamos, a acidificar el refresco y por lo tanto está en esa parte de la escala. Y justamente es a lo que me refiero. Es importante que ustedes conozcan en qué puntos se encuentran las cosas cotidianas que ustedes tienen en su casa, porque eso les ayuda a poder saber qué es bueno, qué es malo, qué es útil, qué no es útil. ¿Me explico? Esa es la razón de lo que me estoy deteniendo tanto en esta parte. ¿Por qué? Porque sí, es muy bonito hacer cálculos, es muy bonito entender por qué se hacen en cuanto a concentraciones, pero también es bonito que ustedes adquieran estos conocimientos y los puedan usar en algo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por eso tomamos leche de magnesia que les había dicho anteriormente, o los TOMS, que son esas pastillas antiácidos. Lo que ocurre es que se lleva a cabo una reacción de neutralización, que es justamente lo que habíamos visto hace tiempo. Entonces, basado en el conocimiento de ácidos y bases, así es como sabemos cómo se lleva a cabo una reacción de neutralización. Recuerden que una reacción de neutralización es cuando tenemos el HCl, digamos que esté en disolución acuosa, más el hidróxido de sodio, que está también en disolución acuosa, y esto produce, recuerden que en una reacción de neutralización se combina el sodio con metal, con Cl, con el no metal, y esto forma una sal más agua. Si se dan cuenta, el HCl es muy peligroso, es muy ácido, tiene una pH de 1 y el hidróxido de sodio tiene un pH puro, digamos, de 14, ¿no? Entonces, cuando ustedes las neutralizan, se hacen dos sustancias que son inertes y que no te pueden causar ningún daño. Entonces, esa justamente el principio de esta reacción es lo que se utiliza para poder neutralizar los problemas que se generan en nuestro estómago. Por ejemplo,
Generalmente, nosotros en no generalmente, en nuestro estómago nosotros tenemos una disolución de ácido clorhídrico. Este, por ejemplo, la leche de magnesia que les había explicado anteriormente es MgOH, aunque en realidad es en una concentración muy baja, o sea, es muy pequeña la concentración de este compuesto. Por eso es que se consume para tratar los malestares estomacales por la acidez, porque neutraliza el ácido. ¿Por qué? Ah, porque recordarán que este forma el cloruro de magnesio más agua. Ajá, en estado líquido y en disolución acuosa. Así. Como está formando nuestra reacción cloruro de magnesio y agua, entonces eso es una reacción de neutralización y eso ayuda a que tu estómago no se sienta así de horrible, porque las personas a veces sufren mucho con este tipo de situaciones, ¿sale? Por eso es importante como el conocimiento de las propiedades de las sustancias que nosotros consumimos diariamente. En realidad, ese conocimiento que yo les estoy haciendo ahorita, los médicos lo saben. Los médicos por eso saben qué darte y qué no darte, porque ellos tuvieron que haber estudiado también un apartado del principio básico de las sustancias, la, no sé si, no podemos decirle la, bueno, sí, química de las sustancias, digamos, pero en especial, qué es lo que tienen los medicamentos o qué es lo que tienen dichas sustancias que son disoluciones al final de cuentas para poder tratar diversos malestares, que esa es la finalidad justamente de el conocer o el saber o el saber manipular todo este tipo de sustancias o conocimientos para poderlos aplicar en algo. Entonces, justamente esa es la razón, se pueden aplicar, se pueden utilizar de forma adecuada, ¿sale? Y ahí está. Aquí tenemos bien bonito ya el por qué es importante el conocer el pH y en dónde se aplica y cuáles son sus propiedades, digamos. ¿Sale? Y vamos a dejar esta clase hasta aquí. Voy a dejarla hasta aquí porque todavía voy a empezar apenas a ver las fórmulas que vamos a estar utilizando en estos días que nos quedan, porque ya vamos a terminar de ver fórmulas y vamos a ver unos nuevos temas. Entonces, justo por esa razón es que primero quiero terminar de ver esta parte ya bien y ya la siguiente vemos con lo que sí, ¿sale? Vamos a dejar esta clase hasta aquí. Espero que estén muy bien, descansen mucho y nos vemos mañana. Y también ya les voy a dejar tarea. Buen día.